Habitantes de Aldeamaya, dejad presto de faenar, tened fe en quien os habla. Soy Teobaldo trovador y sé bien lo que me digo. Conde de Champaña, rey de Navarra, nací en 1201, pero me concedió el cielo 3 vidas para cantar, tañer y troar. He viajado, cantado, tañido, conocido músicos, gestas, guerras, victorias y sonados fracasos. Lo he visto todo, o casi todo, y por todos los santos yo no me pierdo un torneo. Que los bueyes suelten el arado, salgan las vacas del pasto y no pongan huevos las gallinas. ¡Hay torneo! ¡Torneo! ¡Acudid todos a la plaza! ¡Hay torneo! Junto al Prado Verde del Cerrillo. ¡Hay torneo! ¡Torneo! ¡Hay torneo! Nos visitan los mejores arcos de la cuenca pampilonense. ¡Hay torneo! ¡Hay fiesta! No olvidéis los pañuelos blancos. Serán laureles alados. ¡Por fin el día! Agitadlos para animar a que nos provoque el mayor contento. Habitantes de Aldeamaya, aldeamayanos y aldeamayanas. Seréis los jueces en este torneo que promete ser muy disputado. A continuación, y para vuestro conocimiento y el de todos los participantes, proclamaré las leyes del torneo. No herir de punta al contrario con su mano. No pelear fuera de filas. No pelear varios caballeros contra uno solo. No herir al caballo de rival. Descargar solo los golpes al rostro y pecho del rival. No herir al caballero que se alzara la visera. Y lo más importante, apagad vuestros teléfonos móviles. Dicho lo cual, dé comienzo al torneo.
titulares. El grupo titular y voy a luchar contra el grupo titular y ¿qué armas traéis? El chistu. El arpa, el tambor, chistu, arpa, tambor. ¿Qué armas son esas? Al combate. El bajo.
La flauta. ¿Pero traéis armas? No venimos con armas, venimos a armarla.
Bajón. Yola la gamba. La cuca. Pandereta. Dihuela. Gamba. Gambas. ¿Puedo usar una gambas? Algo vale.
dais cuenta? Falta una voz. Sí. Ya voy. La
Habitantes de Aldeamaya, aldeamayanos y aldeamayanas, hablo en nombre de los guerreros y las guerreras que han peleado en este torneo con las armas de la música. Agradecemos los aplausos, la fiesta y la algarabía. Habéis agitado los pañuelos con alborozo y gallardía, y con tan gran empeño que este heraldo confundido no sabría decir quién el auténtico. Por tanto, nadie gana y todos ganan. El torneo se da por concluido.